Nuevamente saludarlos a todos, le damos la bienvenida a lo que sería el primer encuentro de este ciclo de la Facu en tu casa, edición 2021, continuando con lo que habíamos comenzado el año pasado, con esta actividad que busca trasladar lo que están desarrollando y trabajando cada uno de los docentes de la facultad para poder acercárselos tanto a estudiantes, graduados como público en general. En este caso, en este primer encuentro, presentar al doctor Julio Ramos, docente de la Cátedra de Morfología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias. Julio es graduado en el año 2001 de nuestra facultad. Además, es doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2008. Y además es investigador asistente de CONICET. Por supuesto, tiene amplia experiencia en morfología vegetal y trabaja en estructura y función de sistemas radicales en cultivos agrícolas. En el día de hoy, que Julio nos va a poder contar sobre este tema, así que la idea es que vamos a dejarlo a él que haga una presentación. Una vez terminado, se va a abrir un espacio de intercambio donde, bueno, va a estar la posibilidad de que quienes tengan alguna duda o consulta puedan hacerla e interactuar entre ustedes. Asimismo, si Julio lo deseas, en algún momento de la charla deseas que haya interacción o hacer alguna pregunta, también va a estar abierto. Les recordamos a todos que silencien los micrófonos durante la charla para evitar que se acoplen algún tipo de sonido. Y bueno, por supuesto, cualquier duda o pregunta la pueden ir haciendo al chat directamente. Así al finalizar ya tenemos las preguntas disponibles. Julio, si querés compartir la presentación. Ahí vamos. Susana, Guillermo, en primera instancia, muchas gracias por haberme dado este espacio. Y a los que han venido, también, sobre todo a ellos, muchas gracias por estar compartiendo este rato. Ojalá merezca ese gesto de ustedes. Cuando me invitaste, Susana, a hablar sobre las raíces, pensé, rápido miré qué es lo que tenía entre manos y me pareció que podríamos tomarnos entre 30 y 40 minutos para recuperar un poquito qué es lo que sabemos de raíces, qué es lo que aprendí, recordar lo que ustedes vieron y cómo eso vieron en la facultad. De hecho, algo se los debo haber dado yo también, y ver cómo eso puede estar al servicio hoy de encarar o solucionar o darnos algunas pistas de qué podemos hacer en nuestro trabajo a campo. Digo a campo, pero van a ver que después, medio en broma, medio en serio, hoy yo le decía a Susana que tuve el atrevimiento de esforzarme por tratar de llevar el laboratorio al campo. A veces lo logro, a veces no. Vamos a ver. ¿Está? Así que bueno, arranquemos. Y un poco el título era para vender un poquito mejor el tema. Yo me voy a tomar 10 o 15 minutos de introducción y después voy a ir a cosas que tal vez les parezca un poco más interesantes. ¿Dónde aparecieron las raíces? Cuando hablamos de raíces, hay que retrotraerse, hay que volverse a 400 millones de años atrás, cerca del periodo devónico, por ahí, en la historia de la evolución, es donde esos cuerpos celulares, ese manojo de células que en el agua probablemente adquirieron la capacidad de captar la energía radiante del sol y transformarlo en energía química, se vieron ante un nuevo desafío cuando llegaron a terrenos sólidos, es decir, en las costas. Y estas estructuras tuvieron que empezar a desarrollar algo que en principio no las tenga de un lado para otro, sino que las tenga más o menos aferradas. Y ahí es donde aparecieron estructuras celulares, algo muy, muy, muy elemental, podríamos decir pelitos, denominados rizoides, que fue lo que empezaron a desarrollar estas estructuras que a la postre iban a ser plantas, ¿sí? Por eso nosotros nos animamos a decir que las raíces en sí
constituyen la primera innovación de las plantas para habitar el suelo. Es decir, fue lo innovador de ese cuerpo de células cuando tocó sustrato firme. Ahora, 400 millones de años de algunas estructuras más o menos celulares, poco más o menos complejas, todo muy epidérmico, después de un periodo largo de adaptación y de evolución, llegó a lo que conocemos hoy una gran diversidad de estructuras vegetales que normalmente no las vemos porque están enterradas en el suelo, ¿sí? Y en esa evolución, las raíces fueron adquiriendo funciones, en principio primarias, ejemplo, la de sujeción al sustrato, pero después fue necesario ir ganando en otro tipo de funciones, como es la de absorber agua, nutrientes, ¿sí? Y pero también tuvieron otras funciones que derivaron de la actividad propia de las raíces, como por ejemplo liberar sustancias al medio, ¿sí? Sobre todo en la zona apical de las raíces. Y en esa liberación de, imagínense, ácidos orgánicos, fueron transformando en cierta medida ese micromundo que rodea a cada raíz que se llama rizósfera. Después, con el tiempo, hoy no se lo menciona así, pero yo creo que uno pudiera pensarlo, en que podría haber algunas funciones terciarias, y de esto me voy a referir más al final. Pero entre funciones primarias y secundarias, en la evolución las raíces fueron ganando en especialización de tejidos. Piensen que yo hablaba de rizoides cuando tocaron tierra firme, pero después hubo que, si la masa que quedaba sobre el suelo crecía, también había que crecer en lo que se formaba hacia abajo, porque había que sujetar un cuerpo más grande. Y si estaban absorbiendo sustancias del medio, bueno, esas sustancias deberían trasladarse de un lado a otro. Y parte de la especialización de esos tejidos llevó a el desarrollo de sistemas, ¿sí? Un sistema dérmico de protección, un sistema fundamental o de relleno, de acumulación, y un sistema novedoso en las plantas vasculares que fueron los sistemas vasculares. Por ahí a veces no tenemos mucha noción del esfuerzo que hace la planta para transportar agua, porque estamos acostumbrados a ver o pensar en una gramínea, soja, girasol, una dicotiledónea más o menos herbácea, pero habría que pensar cómo se les ha ingeniado las plantas, cómo se ingeniaron para que a lo largo de la evolución, piensen en un eucalipto, puedan transportar agua desde 10 o 12 metros, perdón, 5 o 10 metros hacia abajo tierra a 10 o 12 metros y más hacia arriba. Es decir, cuando hablo de especialización de tejido, me refiero a todo el desarrollo de sistemas y estrategias que hacen a la estructura y a la función, en este caso de las plantas. Pero hay que pensar que las plantas no están aisladas, de las raíces no están aisladas, sino que están integradas al resto de las plantas. Hablar de función, a ver, cuando menciono estructura y función, la estructura la puedo ver desde afuera o desde adentro. Desde afuera, ¿qué es lo que se sabe? Algo que ustedes ya lo reconocen, lo vieron cuando pasaron por la facultad, ¿sí? En los extremos de cada raíz, un tejido que es el que se encarga de formar más tejidos de raíces o más raíces, que son las zonas apicales, ¿sí? Hay una zona de crecimiento, hay una zona de absorción. Tal vez estos pelos son vestigios, los pelos absorbentes, son vestigios de esos rizoides, de aquel antaño cuando comenzó toda esta evolución de las raíces, ¿no? Más hacia arriba una zona de ramificaciones donde aparecen desde adentro, no es algo epidérmico, no sucede lo mismo con las hojas. En las raíces laterales aparecen de manera más interna, ¿sí? en los tejidos de la raíz parental. De a poco se fue formando a lo que hoy tenemos, una raíz principal, ramificaciones, zona de absorción, zona de crecimiento. Bueno, esta estructura que lo podemos ver por fuera será más grande, más chica en una de mayor o menor cantidad, dimensión, rama, pero más o menos todas las plantas tienen lo mismo. Internamente también hubo que
especializar los tejidos, ¿sí? Esa parte interna, y a esto yo me refería hoy con sistema dérmico, vascular y fundamental. Es decir, la evolución hizo que de aquellos rizoides a estas estructuras complejas en estructura y función, la planta haya ganado en complejidad. Y en el medio se metió el hombre a poder aprovechar este tipo de características. Cuando hablamos de raíces, es decir, estas estructuras que las vemos por dentro o por fuera, en realidad derivan de procesos que a mí me gusta llamarlos cardinales. ¿Por qué? Porque son los fundamentales, son esos procesos que en definitiva producen lo que podés ver, ya sea que lo veas de manera a simple vista o lo veas en una lupa o en un microscopio. ¿Estamos? Y los procesos cardinales son, la actividad meristemática. En cada extremo de cada raíz hay un meristema y un tejido que está produciendo todo el tiempo células nuevas, ¿sí? Esas células no es hacia atrás, las células se producen, una raíz avanza, explora el suelo, porque va acumulando hacia atrás nuevas células. ¿Estamos? Crece por la actividad meristemática. Por encima de ese meristema hay una zona donde se expande primero radialmente y después longitudinalmente, pero es la actividad meristemática la que hace que una raíz crezca y crece por su punta. ¿Cuánto puede crecer una raíz por día? Depende, eso depende de las variedades. No solo de las variedades, depende de las especies. Pero podríamos tomar como referencia que un meristema apical va a crecer, cada meristema apical, va a crecer entre 2 y 3 centímetros por día. Ahora, yo tengo medido en girasol hasta 9 centímetros por día. En esos ensayos prácticamente es como sentarse a ver cómo crece el girasol. O sea, hay una variedad importante. ¿Por qué doy este dato? Porque si yo piensen en un horizonte subsuperficial, estoy pensando en un horizonte, en un B textural a 30 centímetros. Eso quiere decir que yo, si estoy con soja, en 15, 20 días ya lo estoy tocando. ¿Está? Cuando por fuera lo que yo veo es apenas las primeras hojas. Otro proceso cardinal o importante en la conformación, en el desarrollo de un sistema, de las raíces de una planta, es la ramificación. Es decir, una raíz puede emitir raíces laterales, pero para eso previamente e internamente tiene que diferenciar nuevos meristemas. ¿tá? Entonces, la aparición, la iniciación por un lado, es otra vuelta internamente un grupo de células que empiezan a dividirse y que después salen, se proyectan hacia afuera por acumulación de nuevas células, generan nuevos meristemas. Las raíces laterales surgen siempre por desdiferenciación de tejido y aparición de nuevas raíces, ¿no es cierto? Y cada raíz lateral en su extremo, adivinen que, ya saben, tiene otro meristema apical, que va a crecer a 2-3 centímetros por día. Eso depende. ¿Las raíces viven para siempre? No, algunas sí, otras no, depende del ciclo de la planta. Hay raíces que mueren con la planta, esto es muy probable que suceda en plantas de crecimiento efímero o plantas anuales. En una planta perenne, lo más probable es que yo tenga todo el tiempo muerte de raíces y aparición de nuevas raíces. ¿Estamos? Pero eso depende de cada especie. Nosotros teníamos, ¿qué puede desencadenar la muerte en una raíz? Bueno, la propia ontogenia de la planta, es decir, una planta ya tiene diseñado en qué momento se tienen que morir las raíces, o se pueden morir las raíces, o puede suceder que por cuestiones fisiológicas, ya sea por falta de fotoasimilados, por algún tipo de estrés que esté padeciendo la planta en ese momento, las raíces pueden morir. Lo que se muere es el meristema apical. Yo puse entre medio de la determinación. Hoy dije que un meristema apical es un tejido que está en constante división y está agregando nuevas células. ¿sí? Y con eso se construyen las raíces. Es probable, y esto también depende de la constitución genética de la planta o puede ser por factores ambientales, es probable que
un meristema apical en algún momento se determine, es decir, deje de dividirse. No muere, pero deje de dividirse. Y pierde las funciones. ¿Está? Eso también puede ocurrir. Esos procesos cardinales nos ayudan a explicar y a observar a las raíces, ya no como raíces órganos, sino como sistemas radicales. Es decir, yo, en lugar de raíces, con el tiempo aprendí que las raíces forman una estructura ramificada con capacidad de tomar recursos del medio y de distribuir recursos en él. Algo hablé al principio en esto de tomar iones, agua del medio, pero también distribuir ácidos orgánicos para estimular la microflora que rodea la rizósfera, o que forma parte de la rizósfera. O esos ácidos orgánicos ayudando a solubilizar parte del fosfato inorgánico que está en el suelo. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de raíces, tal vez es mejor hablar de sistemas radicales con esta concepción. Con el tiempo, y en la medida que se fueron avanzando los estudios en raíces, en el medio se metió la matemática, y por eso es interesante, porque desde un punto de vista matemático, los sistemas radicales también pueden ser definidos, y es eso que aparece ahí en negro. Los sistemas radicales son árboles binarios abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo puedo tener una serie de puntos en un gráfico, y de hecho los puedo graficar. Ahora, si yo uno esos puntos, se va a aparecer a un gráfico, ¿sí? No es una función, pero si es un gráfico, es una figura, y ahí tengo preformado tal vez una porción de un sistema radical. ¿Está? ¿Por qué digo que los sistemas radicales, como estructuras ramificadas, son árboles binarios abiertos? Porque son árboles porque son estructuras ramificadas. Tengo partes conectadas con otras. Las ramas laterales justamente son eso, son conexiones entre una parte de una raíz y otra. ¿Está? Son binarios porque si ustedes prestan atención, en cada punto que aparece en negro ahí, hacia adelante, lo que sucede son dos opciones. ¿Ah? Lo que se puede observar acá en este punto, yo tengo una opción que puedo seguir por la raíz primaria o puedo seguir con una raíz secundaria. Por eso son binarios. Siempre en cada punto de ramificación, que podemos de ahora en adelante llamarlo articulación, van a ser, por eso van a ser binarios. Y son abiertos porque los meristemas están libres, nunca se conectan entre sí. ¿Sí? El adjetivo abierto jamás podría haberlo aplicado a un sistema de nervación de hoja. No importa si es paralelinervada la hoja o retinervada, en el extremo, ¿sí? Las nervaduras se van a conectar, no van a ser abiertos. En cambio, en un sistema radical, sí, los extremos son abiertos. Y los extremos contienen a los ápices. Esta forma de ver a las raíces como sistemas radicales nos llevó con el tiempo a formular sistemas de clasificación. De hecho, lo que padecieron en morfología vegetal fue que les dijimos, mire, cuando la radícula emerge, esto, ¿sí? Va a ser la raíz primaria. Toda aquella raíz que salga de la primaria va a ser secundaria, y adivinen, lo que salga de una terciaria, de ahí en adelante. Pero ese es un sistema de clasificación. El hombre tiene otras estrategias, a veces se sirve de otras herramientas para mirar lo mismo de otra manera o desde otro ángulo. Por ejemplo, en esta forma. Yo pudiera haber clasificado, no desde la base, ¿sí? Desde la base hacia los ápices, de manera acrópeta, sino pudiera haber comenzado desde los ápices hacia la base, de manera basípeta, y decir, ahora mis raíces primarias van a ser todas aquellas que contienen un meristema lateral y que no están ramificadas. En este ejemplo, en el de la derecha, van a ser todas las raíces celestes. Ajá, ¿y en qué momento aparece una raíz secundaria? Bueno, cada vez que se conecta dos primarias. Y ahí aparecen las que están pintadas de verde. Y una terciaria, bueno, cada vez que se conectan o se articulan dos secundarias. Y así en adelante. Esto que explico acá lo retomo más adelante porque fue una herramienta que me sirvió a mí después para determinar o formular un tipo de indicador de situaciones de suelos compactos. Ahora, ¿qué permitió el desarrollo del concepto de sistemas radicales, sistemas de clasificación y conocer
los parámetros o los procesos cardinales. Con todo este bagaje de datos, de información, pudimos llegar a esto, a la aparición y desarrollo de modelos de simulación. Cada vez que estamos miramos raíces, cada vez que estudiamos raíces, tenemos un trabajo extra, porque a diferencia de lo que pasa en el campo, cuando Horacio Winkelrier o la gente de Fisio va y mide, por ejemplo, área foliar, no tiene mucha más tarea que tomar un centímetro, un medidor de área foliar, un escáner, lo que sea, y medir lo que se ve. Cuando trabajamos en raíz, hay que meter la mano en el suelo, hay que meter la pala en el suelo, sacar las raíces y limpiarlas, lavarlas, después digitalizarlas y después medir. Es decir, lleva un trabajo extra. Esto no es una queja, sino, digo, requiere un tratamiento diferente de todas las variables y de las muestras para que podamos obtener información a partir de lo que nosotros estamos, de la muestra que estamos tomando. Por eso, los modelos de simulación son tan importantes como herramienta de ayuda. Ahora, estos modelos se construyen a partir de datos. No siempre están disponibles todos los datos. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, porque para responder problemas de raíz, lo que hay que hacer es ir a obtener datos. Después podemos usar los sistemas de simulación, que son muy útiles, ¿sí? Cualquiera de estos son usables. Yo me quedo con el SimRoot y el RootBox, son dos muy, muy potentes últimamente que están funcionando, y no requieren demasiado conocimiento, porque en raíces no hay mucho más que inventar que cuánto crece una raíz por día, qué tasa de mortalidad le podemos dar o imaginar, cuál es la tasa de ramificación, qué diámetro promedio queremos que tenga nuestra raíz en la simulación. Inclusive, lo bueno de estos simuladores, sobre todo los últimos, es que están integrando variables no solo del ambiente, sino del suelo. Entonces, se pueden imaginar hasta situaciones de compactación, de anegamiento, en fin, estos modelos que arrancaron en esa época, en 2013, 2010, hoy están muy, pero muy mejorados y están muy versátiles. Realmente da gana trabajar con ellos, pero de todas formas, no deja de ser una simulación y no deja de ser un modelo que podemos llegar a obtener a partir de datos que nosotros estamos imaginando. Ahora, es cierto que yo tengo raíces, pareciera ser que todas las raíces son más o menos iguales. Sí, yo puedo tener una raíz embrionaria y las que salen de ahí van a ser secundarias, terciarias, de ahí en adelante. Pareciera que todo es más o menos igual. Puedo tener en algunos casos, en algunas plantas, raíces adventicias también. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Son todos los sistemas radicales iguales? Bueno, lo que les muestro ahí es un ensayo sobre genotipos en girasol. Son plantitas que crecieron en potes de PVC de 2 litros más o menos, en ese espacio, en arena, sin arena, perlita, con solución nutritiva, con suficiencia, digo, de nutrientes, de agua. Esto creció en condiciones controladas, condiciones óptimas de temperatura, todo lo demás. Fíjense, genotipos son todos homocigotas, con un alto grado de homociosis, pero son líneas puras, no criadas. Miren la variedad que hay respecto a una variable que yo tomé en este caso, que es la longitud de todas las raíces. Es decir, si yo descalzara un sistema radical y midiera la longitud de una raíz, le sumara la de otra, bueno, al cabo en plantas de 20 días, fíjense que puedo tener, como en el caso de HA64, más de 25 metros de raíz, o en esta línea 35-22, apenas 7-8 metros de raíz. Es la misma especie, es el mismo sistema radical aparentemente, pero es muy, muy diferente. ¿Está? Y miren la cantidad, la variedad de expresiones que hay. De esas mismas líneas hemos tomado también lo que era área foliar, entre otras variables, no solamente estas. Y miren lo que ocurría con el área foliar. Ahora,
HA64, que era la que más longitud de raíz tenía, no tiene la mayor cantidad de área foliar. La línea 3522, que tenía la menor longitud de área foliar, miren que no tiene la menor longitud, el menor área foliar. Es decir, y acá lo que tengo que introducir es el concepto de, aunque esto uno ya lo sabe de perogrullo, pero los sistemas radicales son sistemas interdependientes, porque dependen de lo que aporte el área foliar, ¿sí? Ahora, los sistemas radicales son aportantes al área foliar. Sistema de vástago y sistema radical son dos sistemas que conforman a la planta y son interdependientes, ¿sí? Y cuando estudiamos uno, no tenemos que perder de vista el otro, porque mucho de lo que le pasa a un sistema se explica por lo que le está sucediendo al otro. Esto es un análisis de componentes principales con los mismos extraídos de los dos gráficos anteriores. Análisis de componentes principales es un análisis multivariado, es decir, no estoy mirando una sola variable, sino pongo en juego a todas las variables, o al menos las que a mí me puedan interesar. Vean que aquí las variables están expresadas en cada una de estas líneas, de estos vectores, donde, fíjense, F es el filocrono, M es la magnitud del sistema radical, que tiene que ver con el número de ápices, LT es longitud total, AF es área foliar, DHP, ningún insulto, es el diámetro en la base del hipocótilo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se come, cómo se lee este gráfico? En principio, al haber una dispersión, ya sé que son distintos. Yo cuando estoy considerando variables, elegí solo algunas de todas las que yo había medido, pero cuando considero estas variables en conjunto, tengo que los sistemas, las plantas son distintas. Arriba a la derecha, la planta cerca de M, la línea 3515, se destaca por tener una gran cantidad de ápices, ¿está? A lo largo, si uno siguiera el eje de abscisa, toda esa distribución de los puntos azules que son las líneas, todos están distribuidos a lo largo de la componente principal 1, en donde longitud, área foliar y diámetro a la altura del hipocótilo son las que tienen más peso. Las que están más los puntos azules, es decir, los valores de los genotipos que están asociados a estas variables, están asociados de manera positiva, es decir, que tienen o mucho área foliar o mucha longitud, pero miren lo que ocurre con las otras, las que están hacia la izquierda, eso ocurre todo lo contrario, ¿está? Bueno, este tipo de análisis nos terminan de ayudar a decir, mira, son distintos y son mejor o peor en determinadas variables, ¿está? Hasta acá una revisión de qué se puede hacer con raíces, perdón, qué son las raíces y todo lo demás. A mí me pareció interesante cuando me trajeron esta propuesta de repensar a ver qué había hecho yo, o a ver, mirar a mi trabajo desde otro ángulo y cómo podría, a ver, cómo podría ayudar a situaciones reales de campo. En general, yo creo que cuando trato de analizar lo que hice y de qué manera lo puedo ordenar, me vino bien a mí tener muy presente de saber el nivel de complejidad en el que estoy trabajando. Una cosa es cuando yo trabajo en tejido, cuando trabajo en órgano o cuando trabajo a nivel de sistema radical. Porque, y esto, mi trabajo, en función de solucionar un problema, ya sea científico o técnico, pero solucionarlo ¿para qué? A nivel de planta, a nivel de cultivo, a nivel de agrosistema, a nivel de producto. Bueno, no sé, eso hay que verlo. Y cuando lo veo así, uno tiene la tentación de decir, sí, cuando yo estudié tejidos, probablemente lo que buscaba era una solución para una planta o un modelo de planta. No necesariamente es así. Yo pudiera estar abordando un problema tecnológico desde los tejidos, del nivel de los tejidos, pero estar pensando en una solución a nivel de agrosistema. Y si no, piensen en esto. Usar a las plantas y a las raíces de las plantas como órganos de fitorremediación. Es decir, yo quiero secuestrar del suelo un catión que me está provocando algo desfavorable para el agrosistema. Puede ser sodio, puede ser algún contaminante, no sé. Pero si hay un tejido que puede acumular
dentro de su estructura, dentro de sus células, en una planta, ese es el parénquima. ¿Sí? Y hay ejemplos, de hecho, hay ejemplos que son de plantas que son bioacumuladoras. ¿Estamos? Entonces, esa es una forma de pensar un problema científico o un problema técnico a nivel de tejidos, pero con una finalidad de impactar en el agrosistema. ¿Está? Yo tengo un ejemplo de cada uno y es lo que les quiero contar ahora. Es rapidito mostrarles qué es lo que estuve haciendo y que me parece que puede ayudar, sobre todo porque nos puede dar una mano a organizar en aquellos que nos toca hacer investigación, apuntar mejor, pero también en saber que en aquellos que están realizando tareas de campo, ya sea en cultivos extensivos, cultivos intensivos, en invernaderos, en donde sea, siempre se puede, las raíces pueden aportar algo. ¿Sí? Debidamente enfocado se puede aportar algo. Me pareció, yo tengo sobre todo cuando comencé a trabajar en investigación, tomé un factor que fue el de resistencia mecánica del suelo. Y en función de esto, yo creo que ordené 3 ejemplos que me parece pueden ayudar. Nuestros suelos naturalmente tienen problemas de resistencia mecánica. Ustedes me dirán, bueno, pero tal vez los alveoles típicos, acuícos, en horizonte A, la resistencia mecánica, salvo alguna costra, en general no. No, pero recuerden lo que yo les decía al principio. Una raíz que esté creciendo a 3 centímetros por día, quiere decir que una soja con 2 o 3 hojitas ya tiene las raíces en el horizonte B. Y eso son condiciones de resistencia mecánica del suelo. Una raíz que atraviese un horizonte de suelo con más de 2 megapascales de resistencia mecánica del suelo, tiene o experimenta condiciones de estrés. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Qué podría ocurrirle internamente a una planta cuando atraviese una capa compactada? Un piso de arado, la cabeza de un B, una costra. Bueno, estos gráficos salen de un ensayo trabajado a 3, por supuesto ABC, a niveles crecientes de resistencia mecánica del suelo. A creo que casi no tenía resistencia, era menor a un megapascal, y en el gráfico de la derecha, la resistencia mecánica que experimentaron esas plantas fueron de 3,5 megapascales. Quiere decir que en referencia a los dos que les dije recién como límite, estábamos muy, muy superados. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque me puse a medir qué ocurría con el diámetro de los vasos en el cuello de la planta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en el gráfico de frecuencia, que son los gráficos verdes de barra, la frecuencia relativa de los vasos menores aumenta, ¿sí? en función de que aumenta la resistencia mecánica del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pierdo capacidad de conducción internamente, mi xilema, el tejido que va a conducir agua a la parte aérea, está perdiendo capacidad cuando crece en condiciones de resistencia mecánica del suelo. Y ojo acá, porque esto está medido en la base, en el cuello de la planta, donde no estaba experimentando la resistencia del suelo. Eso lo hacían las raíces un poco más abajo. Eso quiere decir que la resistencia mecánica del suelo, que las plantas lo experimentan en las raíces, tiene impacto más arriba. ¿Está? ¿Y por qué tomé el cuello de la planta? Porque yo sé que todo lo que pase por ahí es todo lo que la planta puede absorber desde abajo. ¿Está? Entonces, fíjense cómo yo, desde un análisis de enfocar mi mirada a los tejidos, estoy buscando en ver cómo puede afectar el rendimiento, la performance, si quieren, de una planta, a nivel de lo que pueda ser su estructura y la función. Ese un ejemplo, y me puse el ojo desde los tejidos, ¿sí? Solamente trabajé ahí. Solo un dato más acá, la gente de Fisio esto lo tiene muy clarito. Miren, ustedes dirán, bueno, a ver, perdiste vasos de alrededor de 40 micrómetros de diámetro y digan, está bien.
pero te ganaste en esto que son los menores. Para que se den una idea, ahí a mediados del siglo XIX hay dos médicos, uno alemán y otro francés, que le debemos la fórmula de la conductividad hidráulica en vasos sanguíneos para personas, pero eso después se aplicó a los vasos en vegetales. Estoy hablando de la fórmula de Hagen y de Poseuil, en donde lo interesante de esta fórmula es que el diámetro impactaba de manera directa, el diámetro a la cuarta potencia impactaba en el cálculo de la conductividad de esos vasos. Quiere decir que 2 micrones de diferencia de diámetro me impactan, multiplican por 16 en más o en menos, en lo que puede ser la capacidad de conducir agua. ¿Estamos? Y eso fue poniendo el ojo en los tejidos y pensando en las plantas. No contento con esto, en algo parecido, nos fuimos a ver si las raíces como órgano, podríamos prestar una mirada ahí y ver si fueran serviles a resolver cuestiones propias de planta o de cultivo. Y nos propusimos idear o tratar de rescatar, a partir de las características de la raíz, determinados parámetros que hicieran a las raíces que funcionen como biosensores en tiempo real de la resistencia mecánica del suelo. Es un título muy pomposo, pero es simple la cosa. Miren, cuando una raíz crece en un suelo compactado, hay que imaginarse los ápices de las raíces, los extremos. Cuando esos extremos atraviesan una zona compactada del suelo, normalmente las raíces van a ser más cortas y van a ser más anchas. Y en el ancho es muy probable que más que anchos la sección deje de ser circular y sea más acintada. Entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Bueno, a ver, midamos cómo es el largo de cada meristema apical, es decir, desde la punta hasta donde aparece la primera ramificación. Bueno, miremos cómo es el largo en función de la condición de resistencia mecánica en la que estaba. Ese es el primer gráfico. Gráfico A, medimos el largo de los ápices, ahí en esa zona, desde la punta hasta donde aparece la primera ramificación, y vemos en los 3 colores, cada color era un nivel de resistencia mecánica del suelo diferente. Si ven, en ese gráfico yo no puedo distinguir el rojo del verde o del azul, es decir, la condición no me sirve, el largo de esa zona no me sirve. Medimos otra variable, en esa misma zona medimos el diámetro. Ahí sí, fíjense el rojo, que son el tratamiento de las raíces compactadas, se despega un poco más. Yo pudiera usar el diámetro, pero en general, ahí en la línea del 47, yo pudiera estar confundiendo algunas, con ese diámetro pudiera estar confundiendo, diciendo que, mira, ese diámetro no es es propio de un suelo con resistencia mecánica, pero tal vez no, porque los otros dos grupos también tienen muestra en esa zona, me refiero al rojo y el verde. Entonces, lo que terminó siendo mejor es tomar el diámetro de la raíz, esa porción que va del ápice hasta donde aparece la primera ramificación, y dividirlo por ese mismo largo. Eso me dio un número adimensional que pomposamente le pusimos ND1, porque es el número de diámetros en las raíces de primer orden, no importa. Ahora, en este caso sí, me genera un número que la media de ese número en este caso era 46 y el percentil 90, quiere decir que el 90 de los casos estaban por debajo de 63. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a un suelo y en un lote de soja, clavo una pala y tomo algunos ápices radicales, no importa si son secundarios, terciarios, yo mido el diámetro y lo divido por el largo de esa zona y me da un número menor a 63, es seguro, es muy probable que yo tengo, o mis raíces están en condiciones o están atravesando un horizonte con resistencia mecánica por encima de los 2 megapascales. ¿Está? Entonces, por eso lo de biosensores. Lo interesante es que esto, uno lo podría hacer
con una pala o con un teléfono y una buena regla milimetrada, tranquilamente se puede hacer. ¿Está? Y como tengo ápices en todo el perfil de suelo normalmente, yo pudiera estar directamente registrando qué pasa en cada parte del perfil. Este es un ejemplo en donde elevamos desde características isomorfológicas del órgano en función de tratar de resolver o aportar a una problemática del cultivo. Pensando en el sistema radical, y ahora lo llevamos, a ver, desde estudiar el sistema radical, ¿cómo hacemos para llevarlo al cultivo o al agrosistema? Este es un caso donde trabajamos con mini rizotrones. Los mini rizotrones son tubos de acrílico que se incrustan en el suelo a 45 grados y se mete una cámara, una videocámara, y se va tomando fotografías a lo largo de todo el recorrido, o uno puede establecer determinadas profundidades. Entonces, en un lote de soja que tenía distintos tratamientos, en un lote de soja que tenía, creo que estaba compactado, y al cual se le habría pasado un paratil, la sigla PA arriba, significa paratil, la A significa alta dosis de fertilizante, SD significa siembra directa, y B significa que no se fertilizó. A ver, en este caso la fertilización fue con fosfato de amónico. Entonces, en función de eso, lo que hicimos, porque esto fue un producto de una tesina de grado, lo que hicimos en este grado con el tesinista fue medir todas las semanas a distintas profundidades. El primer cuadro corresponde a 15 centímetros de profundidad y el segundo a 25 centímetros de profundidad, e íbamos midiendo los centímetros de raíz que veíamos en ese área que teníamos de la foto. Nosotros sabíamos cuántos centímetros, a cuántos centímetros correspondía esa foto, y graficamos, fíjense a la izquierda, la variable es densidad longitudinal, medida en centímetros de raíz por centímetro cuadrado de imagen. Y esas son las curvas que vimos. ¿Sí? Yo no me voy a detener en qué quiere decir cada gráfico, porque estaríamos toda la tarde hablando de esto. Pero fíjense cómo, pensando con determinadas estrategias y artilugios, pudimos obtener información de qué pasaba con el sistema radical en un cultivo de soja y la problemática de la resistencia mecánica. La resistencia mecánica del suelo, ¿no? Como las curvas así no terminan de decir nada, más allá que me dicen en qué momento está creciendo, más, menos, cuál es el esfuerzo que las raíces, el cultivo aportó para la formación de raíces, una forma de tratar estos datos es calcular el área bajo de cada curva, y ahora sí yo pudiera comparar cada curva una con otra. El área bajo la curva es muy probable que ustedes lo hayan escuchado en fitopatología, con el progreso de una enfermedad. Si recuerdan esos gráficos, lo que se hace en fitopatología es marcar el porcentaje de daño de algún tejido o de órgano, y después lo que se puede hacer es calcular el área, se integran los valores, se calcula el área bajo la curva. Bueno, esto hicimos con este trabajo. Pero en este caso, de vuelta, estuvimos viendo cómo era el sistema radical y cómo lo bajamos a una problemática propia de cultivo. Esta fue la última aventura en donde la culpa la tiene Carlos Bouso, imagino que más de uno de ustedes ya lo debe conocer, porque Carlos me trajo un problema técnico. Él me dice que en las plantineras hay una situación de compromiso. Las plantineras frutihortícolas, las que producen plantines de fruta hortaliza, hay una relación de compromiso. ¿Por qué? Porque el resultado económico en cierta forma depende de las unidades que venden por unidad de superficie. Es decir, yo si tengo una plantinera y quiero vender un alto número de plantines, lo que tengo que hacer es que cada bandeja de germinación tenga la mayor cantidad de plantines posible, de celda. Lo que pasa es que eso va en desmedro del volumen del raizamiento. Y está muy demostrado y estudiado por todos lados, que el volumen
del contenedor, el volumen de la celda, tiene una relación directa con la longitud del tamaño de raíces. Si yo dejo mucho tiempo una plántula o una planta o un plantín en una celda, de manera que empiece a haber restricción hay una cantidad de raíces ahí que se empiezan a ahogar, es muy probable que dispare toda una cascada de retardadores de crecimiento que cuando el plantín va al campo no arranca. Y bueno, todo el mundo más o menos sabe que demorar la entrada o el crecimiento, todo lo que sea demora en el crecimiento en las actividades intensivas, implican un retraso en la entrada a mercado y bueno, todo lo demás. Porque en esas actividades lo interesante es que el capital gira muy rápido, ¿está? A diferencia de lo que puede ser con los cultivos extensivos o los cultivos perennes. Entonces, ¿cómo me meto en esto de... ¿se podría hacer algo? ¿Me puedo meter en esta situación de compromiso que necesito que los plantines sean de calidad, pero tampoco que tengan un gran tampoco se puede hacerlo en potes o celdas de 1 litro, ¿está? Porque económicamente no sirve. ¿Estamos? Entonces, después de un tiempo de pensar y razonar y ver y todo lo que sabemos y todo lo demás, se nos ocurrió cambiar la distribución de las raíces en la celda. Vuelvo a los 3 centímetros de hoy. Piensen que esa celda tiene cerca de 8, una bandeja de 72 celdas tiene 8 centímetros de longitud, de profundidad, y 4 o 5 de ancho, ¿sí? De diámetro. Entonces, si hoy les dije que un meristema apical crece alrededor de 3 centímetros por día, imagínense mantener cerca de entre 30 y 35 días en la bandeja esas plantas, lo que puede haber pasado ahí en el medio. Entonces es una situación complicada. Esa fue la problemática que me trajo Carlos Bousos, a ver si podíamos hacer algo. Esto no fue instantáneo, me llevó mucho tiempo pensar, no me pregunten en qué momento, pero en algún momento surgió la idea de esto, ¿sí? ¿Qué fue lo que se nos ocurrió? Tratar de modificar justamente la distribución de las raíces y podíamos hacerlo cambiándole la orientación de crecimiento. Es decir, no quiero que una raíz viaje por geotropismo positivo directamente hacia abajo, porque en 2 días ya llegaría. Entonces, la idea fue, a ver, pongámosla a girar, armemos una estructura de tobogán, tal vez, de escalera en caracol, para que las raíces no bajen directamente, sino que bajen girando. Porque si bajan girando, ¿sí? Haciendo un recorrido, van a poder, en una misma profundidad, van a tener más recorrido de raíz y al plantinero le va a dar un poco más de tiempo para retenerla y mejorar la disposición, la distribución de raíces. Y, a ver, la idea era darle un poco más de tiempo al plantinero antes de que empiecen a generarse todos esos retardadores de crecimiento. De la idea pasamos al prototipo, eso está hecho en impresora, y probamos. Bueno, la imagen muestra lo que yo estoy tratando de decir. ¿Está? Fíjense cómo ese aparatito, ese dispositivo que entraba uno en cada celda, sí realmente pudo manejar la distribución de las raíces. ¿Está? Entonces, ahora, ¿esto sirve o no sirve? Como concepto sirvió, hasta ahí estaba, por supuesto. Si ven el material de una impresora en 3D, eso es ABS, por supuesto es de plástico, eso no se degrada, ¿cómo hay que hacer? Bueno, esto requiere toda otra parte en donde hay que cambiar el material, pero eso es otra historia, ¿sí? Por ahora, síganme con esto. Una vez que teníamos la prueba de concepto, el prototipo, vimos que la idea funcionaba, tuvimos que ir a realizar pruebas reales. Para eso tuvimos que aprender, nada más que aprender, pero a ver, tratar de imitar lo que hace un plantinero. Entonces, tuvimos que hacer curvas de crecimiento de las raíces para ver efectivamente en qué punto aparecían las restricciones morfológicas de raíz. Y lo que se nos ocurrió es semanalmente descalzar plantas y medir la cantidad de raíces que tenía. Eso, punto. Esa es la línea negra, ¿sí? La curva, ¿sí? Eso implica
a los 7 días, a los 14, a los 21, a los 28 y a los 35 días, cuál era el tamaño de los plantines del sistema radical, ¿no? Como ven, hasta los 27 días en la celda, que es la línea negra, el sistema radical va a crecer. Pero si el plantinero deja por encima de ese tiempo, va a tener muerte de raíz. La única forma que se explique que en 35 días tenés menos raíces que a 21 es porque han muerto raíces. Se han muerto más de las que salieron. ¿Ah? Entonces, ideamos otro truco. Queremos ver en qué momento simulemos el trasplante y veamos qué pasa. Esas son las barras. ¿Cómo se leen las barras? Las barras y la línea, el punto de cada barra, coinciden en la edad, pero cada barra es una planta que se trasplantó 7 días antes. Por ejemplo, vayan a la última barra, la de 35 días. Bien, esa barra es la longitud que tienen plántulas de 35 días, pero que fueron trasplantadas cuando tenían 28. ¿Está? Es decir, pasaron 28 días en celda y al día 29 se trasplantó, se puso en pote, es la imagen del costado, le poníamos una celda, porque es una malla de 2 milímetros, entonces sabíamos que las raíces iban a salir por ahí hacia afuera, lo poníamos en un pote de arena, entonces hasta podíamos saber si las raíces, esa barra, ¿sí?, de más de 70 metros, después corresponde a, de hecho lo pudimos hacer, corresponde a raíces que se formaron nuevas, es decir, adentro de la celda, o es lo que las plántulas emitieron por fuera de la celda y llenaron, ocuparon el pote. Entonces, si ven ese gráfico, uno diría, la verdad que podés esperarlo hasta los 21 días y de ahí en adelante te conviene venderlo, porque si esperás a los 27 corres riesgo que vendas un plantín de mala calidad por encima de los 27 días. Entre 21 y 27 sería el tiempo para vender. Sobre todo porque el crecimiento que tiene es muy bueno en el trasplante. ¿Estamos? Entonces, pero y aquí es donde nosotros probamos esa hélice que habíamos diseñado, que pomposamente le pusimos, y con un poco de narcisismo, le pusimos dispositivo de enraizamiento ordenado. Es hasta marketinero, vende. Bueno, fíjense, cuando probamos, cultivamos plantines, nos topamos con la sorpresa, grata sorpresa, pero nos generó un problema, porque acuérdense que lo que pretendíamos era que las raíces, lo que pretendíamos era darle tiempo al plantinero, ¿sí? Para que no ocurra esa caída que ocurre de los 28 a los 35 días. Lo que no queríamos es que esa caída ocurra. Y en realidad lo que logramos es una aceleración del proceso. ¿Por qué? Porque trasplantamos cuando tenían 14 días y a los 21 días, es la marca que ven en el gráfico con nombre de DEO. ¿Sí? A los 21 días, las plántulas que se quedaron en celda tenían 18 metros. Pero las que usaron DEO y se trasplantaron a los 14 días tenían 32. Y las que no usaron el DEO, pero se trasplantaron a los 14, tenían menos de los que habían permanecido en la celda. Acá hay varias lecturas. Si trasplantás a los 14 días, es probable que rompas muchas raíces porque todo está muy tierno, el mismo peso, no tenés el cepelón armado. Entonces es probable por eso que a los 21 días una planta que se trasplantó a los 14 tenga menos raíces. Pero acá la ventaja del DEO es que prácticamente me duplicó la respuesta a lo que tenía en la celda. ¿El DEO qué hizo? Me generó no tiempo, en realidad me adelantó, y ahí puede ser una ganancia probablemente al plantinero, porque pudiera vender plantas 7 días antes. Ustedes saben, a ver, si el ciclo tiene entre 4 y 5 semanas, a alguien que maneja una explotación con una alta rotación de capital, decirle que pueda cortar un ciclo 20 o 25% del tiempo es importante. Bueno,
Esta es otra forma en donde desde la morfología, mirando el sistema radical, fuimos a la generación de un producto. Nos salió casi de casualidad, pero le pusimos cabeza. Fuimos por algo, por ganar tiempo, y en realidad no lo conseguimos, pero encontramos otra cosa. ¿Está? Así que bueno. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Es posible generar soluciones de raíz? Yo creo que sí, un sí grandote. Hay que saber dónde estamos parados. Yo les mostré el ejemplo de cómo traté de generar soluciones de raíz, o se pueden generar soluciones de raíz desde los tejidos, desde los órganos, o con una mirada de las raíces como sistema radical. Pero en todo esto es necesario que el abordaje del problema, primero tener muy en claro en qué nivel jerárquico estoy, pero después el abordaje tiene que ser interdisciplinar. Si ustedes quieren trabajar, alguien quiere obtener algún dato, alguna información acerca de las raíces, en principio tiene que saber o amigarse con la parte de edafología. ¿Por qué? Porque es el medio natural en donde están las raíces. ¿Sí? Hacer raíces en hidroponía es otra cosa, pero yo considero que es posible alcanzar soluciones de raíz, pero es muy necesario un abordaje interdisciplinar. Fíjense que yo solamente estaba hablando, y lo que les estuve contando, es acerca de cambios estructurales, pero no me metí en un paso anterior, que es toda la cadena de cascadas de hormonas que provocan esos cambios. Y anterior a las hormonas, toda la cascada de, que tiene que ver con los mecanismos de genómica y metabolómica responsable de que esas hormonas se expresen. Y ahí es donde yo ubico círculos en grises hacia la izquierda de la imagen. Es decir, siempre es muy importante trabajar de manera interdisciplinar, porque por más que yo esté trabajando en morfología vegetal, estoy trabajando, mi objeto de estudio, que son las plantas, genera un todo, ¿sí? Y es un todo continuo inclusive desde el suelo, ¿está? Me parece que es importante el abordaje interdisciplinar y sobre todo teniendo muy claro desde dónde estoy trabajando, si desde los tejidos, desde el órgano o desde el sistema radical, y hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir. Si quiero ir a un sistema, quiero ver, estoy pensando en un agrosistema, estoy pensando en un cultivo, estoy pensando en la planta, eso depende, ¿sí? Depende cuál es mi situación. Por ejemplo, vieron que en esta zona el relieve es más bien subnormal. Eso quiere decir que cuando llueve bastante, vos tenés como microcuencas en donde hay acumulación de agua. Bueno, hay cultivos que eso se la bancan y otros que no. O, por ejemplo, en leguminosas, a mí me parece que estaría muy bueno poder tratar de desarrollar algunos genotipos que tengan en su parénquima radical la posibilidad de generar aerénquima. ¿Por qué? Porque la aerénquima haría como un snorkel, ¿sí?, hacia los tejidos que están sumergidos y facilitaría tal vez, facilitaría la sobrevida en condiciones de anegamiento. Y si no, fíjense lo que ocurre con el arroz. El arroz es un tejido, es una especie que naturalmente desarrolla aerénquima en hoja, en lámina, en vaina, en tallo y en raíces. ¿Ah? Entonces, ¿se puede alcanzar soluciones de raíz? Sí. Hay mucho para aprender. De las raíces hay muchísimo para aprender y para trabajar todavía. Lo único que tenemos que tener muy claro es en dónde vamos a poner el ojo, o el primer mojón, o la pata, y después saber que necesitamos de la ayuda de otras disciplinas. Y ser bastante creativo, estar muy abierto, que las soluciones pueden ser a problemas de tipo científico o problemas de tipo tecnológico. ¿Está? Hay mucho para hacer. No me queda más que agradecerles el tiempo, la presencia, ojalá no los haya aburrido. Y por supuesto, abierto a cualquier tipo de inquietud, pregunta, lo que sea. Bueno, muchas gracias Julio por la presentación, la verdad que súper interesante.
conocer también incluso nosotros mismos, que a veces estamos dentro de la facultad, no llegamos a conocer todo lo que están trabajando el resto de los grupos de docentes, y en este caso muy interesante. Como dijimos al principio, ahora luego de la presentación de Julio queda abierto el espacio por si alguno tiene alguna duda o pregunta que quiera realizarle. Así que bueno, no sé si la quieren mandar por chat o si no directamente piden la palabra y habilitan el micrófono. Ya tenemos a Susana que quiere hacer una consulta. Hola. Gracias, Julio. La verdad que, bueno, se nota que amás las raíces. Eso que no se ve tan fácilmente. Yo tengo un eslogan: cuanto más hundido estoy, me va mejor. Es cierto. Tengo una pregunta. Nosotros en 2019 estuvimos a Gervasio Piñeiro, no sé si lo conoces, es un referente en el tema de cultivos de servicio. Y una de las cosas que en ese momento yo aprendí, digamos que no soy del área, es que hoy los cultivos de servicio se están eligiendo por la capacidad de mineralización de las raíces, ¿no? Entonces, cuando se hace un planteo de cultivos de servicio. Y en función a lo que vos presentaste de girasol, me surge la duda, tal vez no es tu área de trabajo, pero a lo mejor conocés de otro trabajo de manera hipotética. Vos ahí mostraste grandes diferencias en la tasa de crecimiento de las raíces en plántulas. Eso en edad adulta, bajo similares condiciones, ¿se llega a igualar? Porque si la pregunta es no, persisten esas diferencias, tal vez cuando uno piensa en elección de cultivos de servicio, también tendría que elegir variedades dentro de determinadas especies. Tal cual. En general, ¿por qué acotamos por qué acoto el tiempo de estudio? Porque por una cuestión de trabajo. Pero en general, no solo de trabajo, sino también de espacio. Porque si vos, yo a veces perdón, no es que me ría, pero a veces yo veo ensayos de plantas que están en maceta de 2, 3 litros, y son ensayos de 2, 3 meses. Según lo que estés midiendo ahí, hay que... Bueno, para que vos te des una idea, nosotros cuando hacemos los ensayos de raíz, la primera precaución que tenés es que en el tiempo de tu ensayo no haya limitante física, porque la muerte de un meristema apical te genera rompimiento de la dominancia apical y una mayor cantidad de raíces por fuera, o sea, en fin, trastornos que te enmascaran el tratamiento que vos querés probar. Yo, si bien ahí están en girasol, tomados los 20 días, esas mismas variedades las tenemos medidas a 30 días, y para que te des una idea, HA64, que la nombré ahí, tiene cerca de 400 metros lineales de raíz. ¿Está? Una planta. ¿Sí? Y la otra, la que era menor, tenía efectivamente menos. ¿Está? Entonces, eso que vos ves ahí ya preformado a los 20 días, entre 20 y 25 días, después lo podés, yo creo que con cierto criterio, extrapolarlo. Sabés qué te puede venir más hacia adelante. ¿Está? Sí, después, los programas de mejoramiento, aunque no quieran hacerlo, cuando hicieron mejoramiento, aunque no le prestaron atención, de seguro han tocado los sistemas radicales. ¿Está? Eso se ve también. Pero te digo, es probable que, es muy probable, que quien con 20, 25 días, 15 días desarrolle un mayor nivel, una mayor cantidad de raíces después de adulto también lo tenga. ¿Está? Así que sí, cuando vos hablas de cultivo de servicio, estás pensando en eso, y evidentemente hay, no es el caso de girasol, pero si alguna de estas líneas fuese de servicio, ya yo tengo 2 o 3 candidatos, ¿verdad? Por la cantidad de raíces que te genera. Pero pensalo de esta forma, que esto es una vuelta, lo charlé con Silvia Imoff y con la gente de DAFO. Imagínate poner en la alfalfa, en los alfafales acá, alguna otra leguminosa de tipo arbórea, pero que después la mates, o sea, la tengas unos 2 años y después la mates. Que sea, a ver, del tipo de leucaena, no digo leucaena, pero bueno, ponele, por acá cela, pero algo más arbóreo, que me genere raíces que sean más gruesas,
que haya más cantidad de lignina, y eso me generaría poros mucho más permanentes, en canales en realidad, en esos horizontes que tienen baja infiltración y alta compactación, ¿sí? Y esa sería una forma también de generar servicio, ¿no? Pues lo tenés 1 o 2 años creciendo dentro del cultivo, después la tenés que sacar, la tenés que matar, pero las raíces quedan abajo. Y si tiene mucho contenido de lignina, tanto mejor, porque eso va a durar más tiempo, ¿no? Gracias, Julio. Muy bien, no sé si alguno de los otros participantes quiere hacerle una consulta a Julio. Ahora que mencioné alfalfa, alfalfa es una situación de cultivo naturalmente de suelo densificado. O sea, las vacas están poniendo 400 kilos, entre 400 y 600 kilos, en 4 áreas de este tipo. O sea, la compresión que tenés ahí es alta. Tengo una duda muy rudimentaria, mientras se alguien me parece la pregunta. La hélice, el dedo, Sí. una vez en el trasplante, ¿cómo lo sacás? No, bueno, ahí es toda otra historia. Por eso te digo, eso está, lo tenemos que pasar a un material que se degrade. O sea, que le deje al cultivo establecerse, aparte es muy fácil porque lo levantás solo, e inclusive tiene una pestaña que eso podría estar automatizado, o sea, un robotito que lo levante y lo ponga en el suelo, eso ya también podría ser. Hay que cambiar el material, no es fácil, mirá que estuve buscando, algo se abrió ahí en el CCT de Santa Fe, estoy trabajando con una investigadora de química. Hay algo de compuestos de nanoligninas, algo así, que eso también podría ser. Pero lo que necesitas es algo parecido al cartón de los maples de huevo, parecido, ¿eh? Que vos sabés que lo sacás y lo pones en el suelo y ya está, te olvidás de eso. Eso a su vez lo podrías impregnar con agroquímicos, con fungicidas, fertilizantes, con lo que quieras. Es decir, aparte de ser un soporte, de generar lo que te genera, te podría ayudar después en lo que es la implantación del cultivo. Sí. Ahí, Julio, tenemos una consulta de Alejandro Sanciovic, colega. No tuve la posibilidad, Ale. Encantado de hacerlo, porque tenemos todos los medios para hacerlo, tanto en laboratorio como en cultivo. Se puede hacer. Si te vas a un cultivo, se puede hacer con mini rizotrones, que son tubos que se meten en el suelo, y de ahí directamente es muy parecido a los gráficos de las curvas que mostré en soja. Yo siempre veo que hablan, que promocionan esos productos y directamente lo asocian a rendimiento. Sé que en la facultad hay gente que está trabajando con asociaciones con microorganismos. Es muy probable que eso sea favorable. Y que tal vez me llama la atención que no muestren esos datos, porque las raíces son muy reactivas favorablemente a ese tipo de simbiosis. Te pongo un ejemplo. Vieron que yo hoy mostré los meristemas apicares, las puntas, están protegidas por un tejido que se llama cofia, que es un parénquima secretor. Lo que hace es secreta mucílago. Mucílago lo protege de la desecación y de lo que es rozamiento entre las partículas. Si porque el suelo, más allá que esté húmedo o no, es muy abrasivo. Entonces, esa cofia, ese paquete, ese capuchón de parénquima, lo ayuda a atravesar las partículas del suelo sin dañarse ni desecarse. Se probó que si pusieras las raíces en un suelo completamente estéril, la producción de ese mucílago es inferior. Eso quiere decir que la planta está interactuando con la flora del suelo. Yo creo que desde ese punto de vista, sí, podrías tener una buena... Yo creo que hay respuesta, eso debe estar. ¿Sí? Yo personalmente no lo probé, pero no me sorprendería que tenga buenos resultados. A eso me refiero.
sobre todo porque las raíces son muy propensas a liberar en el medio ácidos orgánicos que los microorganismos a modo de cultivo, medio de cultivo, lo aprovechan. Y esas que escuchan de fondo no es una pregunta, sino de la perra. Es mi sistema de alarma integrado biológico, pero bueno, sé que está molesto. Está bien, ahí Julio preguntan, ¿cuál sería la mejor práctica para tener un suelo o tierra fértil? ¿Cuál sería la mejor práctica para tener un suelo? No sé si está todavía la José Mazola. Acá hace un tiempo, Susana, no sé si vos te acordás de Turati. ¿Te suena el nombre Turati? No. Turati era un trabajador del agro. Yo creo a ver, es una persona que creo tuvo relación con la UBA, la parte de suelo, pero después aparentemente no quedó en la parte de la academia y salió a la parte privada. Miguel Turati es una persona que realizaba análisis de suelo. ¿Sabés quién pasó por la mano de Turati y Susana? El Flaco Sureda, ¿tá? Y Peco Alonso, bueno, ahí. Ellos hicieron pruebas, hicieron análisis de suelo, propusieron elevar los niveles de suelo. ¿Vieron lo que siempre aprendemos en EDAFO? Si pudiéramos, podríamos llegar a valores, hagamos un análisis de bajo el alambrado y tratemos de elevar a estos niveles. Bueno, esto que se dice en los libros, bueno, Turati te lo hacía hacer. Entraba con super máquina, vos pensás que te levantaba el suelo 40 centímetros, te lo molía entero y te corregía. Había una cabalada de minerales para aportar. Era muy costoso, todo eso se paga en dólares, ¿no? Sin embargo, y esto preguntáselo al Peco Alonso, la inversión, esto lo probaron en Alfalfares, la inversión, primero, la respuesta en materia seca que tenía era tal que al segundo año pagaban la inversión. ¿Se entiende? Esto que nos dicen en los libros, miren, fertilicen más de la cuenta, más de lo que el cultivo va a usar, porque de a poquito vamos generando como un chanchito, un ahorro, que en el suelo vamos levantando los niveles de fertilidad. Bueno, esto te lo hacía de golpe, era bastante agresivo, pero evidentemente a los niveles que se llegaba, primero tenía una respuesta en lo que era producción de materia seca, era tremenda. Vos cuando veías de un lado y del otro lado del alambrado, era tremendo lo que... Tal vez con esto pueda responderte a lo de cómo se podría levantar. Ya te digo, por nuestras asignaturas nos dicen algo la academia, pero yo lo vi hacerlo casi de cero y de golpe, de una forma bestial, brutal. Digo bestia y brutal porque es difícil imaginarse tractores articulados, grandes, trabajando, clavando. Piensen que hay que levantar, hay que mover 40 centímetros del suelo. No es poca cosa. Y molerlo, y mezclarlo, y después distribuir todo lo que sea fertilizantes, enmienda y todo lo demás. Era costoso, era caro. Lo interesante era que, ya te digo, al segundo año se pagaba la inversión. Y ahí tenemos otra pregunta de Alejandro, que si hay trabajos actualizados sobre fitotoxicidad en dosis de fertilizantes sobre raíces. Yo no me meto en eso, pero es cuestión de buscarlos y sí, es muy probable que esté todo eso ya hecho. Inclusive eso depende mucho de no solo debe depender de la especie, sino de la variedad. Del genotipo también, ahí debe haber algo bastante. La dosis de los fertilizantes, más que nada, perdón, el problema de fitotoxicidad de los fertilizantes, más que por la cantidad de nutriente, por el exceso de nutriente, lo que joroba es el cambio brusco de pH. ¿Sí? O lo acidifica mucho o lo alcaliniza mucho. Esos movimientos son los que generan fitotoxicidad. O sea, en la medida que esto, la respuesta, mira,
yo no creo que las especies hayan cambiado tanto en este tiempo. Lo que sí puede cambiar es la tecnología. O sea, la forma en que se presenta la liberación del nutriente en el fertilizante. Eso sí puede cambiar. Y eso sí, hoy tal vez podemos estar mejor que hace un tiempo atrás. ¿Tá? Pero si lo que estás aplicando corre el pH de manera brusca, vas a tener un problema de fitotoxicidad. En eso las plantas son más conservadoras. Hablamos de 400 millones de años, hoy les mostré un par de cosas, pero ya te digo, más cambia la tecnología del fertilizante y de cómo se presenta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, respetando también los tiempos que estaban estipulados, vamos a dar por finalizada la charla. Nuevamente agradecerte, Julio, por el tiempo y por la predisposición a dar la charla y por el trabajo que venís haciendo. También agradecer a todos los participantes que se han sumado el día de hoy. Les recordamos que la charla quedó grabada y en unos días va a estar subida a la web de la facultad para que todo aquel que desea repetirla o pasársela a algún conocido que no ha podido estar presente hoy, lo va a poder hacer. Así que bueno, les agradecemos nuevamente y los esperamos en la próxima actividad que se haga desde la Facultad Tu Casa dentro de un mes. Chao, gente, gracias. Gracias, Julio. Hasta luego.